Tengan un lindo y maravilloso día. Les saludo afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos casos relevantes en materia de discriminación que son competencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el CONAPRED. Esta cápsula la desarrollaré a través de 3 grandes momentos. En primer lugar, hablaré acerca de el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, seguidamente de algunos casos que son de sus competencias derivados de su función de asesoría y orientación jurídica, y finalmente, propiamente, un caso contencioso que ha terminado en la emisión de una resolución administrativa por parte de este organismo de protección en contra de la discriminación. Pues bien, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene su fundamento y se regula principalmente por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que a su vez es una ley reglamentaria del artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política Mexicana. El CONAPRED tiene competencia para sustanciar procedimientos administrativos de quejas derivados de actos, omisiones y prácticas sociales discriminatorias cometidos en contra de cualquier persona. A su vez, estas conductas discriminatorias atribuibles ¿a quiénes? Atribuibles a las personas físicas, a las personas morales, es decir, a cualquier persona, a las personas servidoras públicas, a los poderes públicos federales, es decir, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial a nivel federal. Es decir, en contra de también autoridades federales. ¿Por qué? Porque es supuesto, como ya hemos dicho, por conductas discriminatorias que implique una violación al derecho humano a la no discriminación. La queja deberá interponerse ante el CONAPRED dentro de plazo de 1 año contado a partir de que la persona reclamante o la persona quejosa tenga conocimiento o haya sufrido las conductas discriminatorias. Excepcionalmente puede ampliarse este plazo de 1 año cuando se trate de conductas discriminatorias graves. En este caso, el CONAPRED tendrá que fundar y motivar la aceptación de una queja posterior al plazo de 1 año. Es importante también señalar que la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el artículo 9, señala un catálogo de conductas discriminatorias. Este catálogo, que son aproximadamente 30 o 35 conductas, pues son propiamente orientadoras, pero no necesariamente tendría que sujetarse una queja en particular a este catálogo de conductas discriminatorias, pero sí podrían coincidir. Pues bien, cualquier persona puede interponer una queja ante el CONAPRED y este deberá iniciar la queja cuando alguien va e insta el CONAPRED. Podremos decir que es una queja que se inicia a petición de parte. Excepcionalmente también el CONAPRED puede iniciar una queja de manera oficiosa, es decir, sin que se lo pida una persona en lo particular. ¿Cómo se puede interponer la queja? Puede ser de manera escrita, de manera verbal, de manera telefónica, a través de fax, a través de la página web institucional o del correo institucional del CONAPRED. También es importante señalar que el CONAPRED tiene competencia en toda la República Mexicana, puesto que conoce de casos en contra de particulares, en contra de personas servidoras públicas y en contra de los poderes públicos federales que ya hemos mencionado. También, como hemos dicho, el CONAPRED brinda el servicio de orientación y asesoría jurídica. Pues bien, una vez presentada la queja o iniciada esta, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa, dará inicio el procedimiento administrativo que podríamos decir tiene las siguientes fases. En primer lugar, la admisión de la queja. Seguidamente, una solicitud de informe a la persona que posiblemente haya cometido la conducta discriminatoria, a la persona servidora pública o a cualesquiera de las autoridades federales presuntamente responsables. Seguidamente, pues la autoridad tendrá que contestar su informe. De ser procedente, se abre una fase de conciliación.
Esta fase de conciliación no se abre cuando se trata de casos graves de discriminación o exista la posibilidad de que haya una revictimización en contra de la peticionaria, en contra de la persona quejosa. Pues bien, si se llega a un acto conciliatorio, pues el caso termina a través de un convenio. Si no se logra la conciliación, entonces se abre la etapa de investigación, en el cual se van a recabar informes, se van a recabar documentaciones, se pueden incluso desahogar pruebas. Pues bien, si al concluir la investigación no se logra comprobar que se haya cometido un acto, una omisión o una práctica social discriminatoria, entonces el CONAPRED dictará un acuerdo de no discriminación. Ahora bien, si al finalizar la investigación el Consejo comprueba los actos, omisiones o prácticas discriminatorias, entonces va a formular una resolución, ojo, con carácter vinculante, que aquí habría que hacer el paréntesis. Por ejemplo, sabemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos protectores de los derechos humanos, es decir, las comisiones estatales de los derechos humanos en las entidades federativas, sus recomendaciones no son vinculatorias. En tanto que la resolución que emite el CONAPRED sí tiene esa naturaleza de ser vinculante, es decir, de ser obligatoria para las autoridades o las personas en contra de las cuales se emita. Pues bien, esta resolución administrativa que se emite una vez que se acredita esa conducta discriminatoria, podríamos decir también que tiene algunos elementos que deseo puntualizar. Deberá contener una síntesis de los puntos de hechos controvertidos, es decir, de las conductas discriminatorias, el fundamento en el derecho interno y en el derecho internacional de que se acreditó la violación al derecho humano a la no discriminación, y también deberá incluir medidas administrativas y medidas de reparación. Ahora bien, en el caso de las personas servidoras públicas federales a quienes se les compruebe que cometan conductas discriminatorias, además de las medidas administrativas y de las medidas de reparación que les imponga el CONAPRED, pueden quedar sujetas a las responsabilidades a que hayan incurrido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahora bien, y esto obviamente implica que el CONAPRED le dé vista a los órganos internos de control de donde se encuentre adscrita la persona servidora pública. Ahora bien, ¿cuáles son estas medidas administrativas que pueden dictarse o pueden señalarse en una resolución que emita el CONAPRED? Estas medidas administrativas son las siguientes. 1. La impartición de cursos o talleres que promuevan la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 2. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento o en esa institución o en esa oficina pública se realizaron conductas discriminatorias o mediante los cuales se promueva la igualdad y la no discriminación. También implica una medida administrativa la presencia del personal del Consejo, del CONAPRED, para promover y verificar la no discriminación. Así también la difusión de la versión pública de la resolución emitida por el CONAPRED en la página web del Consejo. Y finalmente también es una medida administrativa la publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios de comunicación. Dentro de las medidas de reparación que pueden o deberán imponerse en una resolución administrativa del CONAPRED, encontramos a 1. La restitución del derecho conculcado. 2. La compensación económica por el daño ocasionado. Ojo, esta compensación económica deberá ser fijada por el CONAPRED de manera líquida, es decir, deberá fijar una cantidad fija. Una medida de reparación también lo constituye la amonestación pública hacia la persona o la persona servidora pública o hacia el ente público, una disculpa pública o privada que deberá emitir la autoridad o la persona responsable de la discriminación a favor de la persona discriminada. Así también se contemplan dentro de las medidas de reparación la garantía de no repetición de la conducta discriminatoria. Ahora bien, las medidas administrativas y de reparación se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar por parte o que emane de esa conducta discriminatoria.
Y finalmente es importante también señalar dentro del ámbito de este procedimiento administrativo que en contra de las resoluciones y actos del CONAPRED se podrá interponer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. También es importante señalar que las personas que acudan en queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por conductas discriminatorias cometidas por autoridades o personas públicas servidoras del ámbito federal, al ser admitida la queja por discriminación por la CNDH, ya no podrá conocer entonces de esta queja el CONAPRED. Dentro de los casos que podemos señalar, menciono los siguientes y estos derivados de el Servicio de Orientación y Asesoría Jurídica por parte del CONAPRED. Menciono entonces un primer caso. Se trata de la petición de inconformidad por comentarios sexistas de un periodista y conductor de televisión local realizados en una conferencia al Día Internacional de la Mujer. Derivado de la intervención del CONAPRED, en este caso, el periodista ofreció una disculpa pública y tomó el curso el ABC de la igualdad y la no discriminación. Indudablemente que en este caso no se emitió una resolución administrativa. Caso número 2. La petición por la falta de atención médica a una niña que ponía en riesgo su salud. Derivado de las acciones del CONAPRED, la niña fue intervenida quirúrgicamente y quedó sin complicaciones. Caso número 3. La petición de un integrante de las Fuerzas Armadas quien se inconformó por presunta negligencia médica del personal de un hospital militar. De la intervención del CONAPRED se logró una segunda opinión médica a favor del peticionario para revalorar su estado de salud. Caso número 4. Se trata de una queja en contra de un establecimiento mercantil de venta de alimentos donde la peticionaria recibió un trato en contra de su dignidad en razón de su discapacidad visual. De la intervención del CONAPRED se firmó un convenio con el establecimiento por el cual ofreció una disculpa pública a la peticionaria. El personal del establecimiento tomaron un curso en materia de discriminación. Se estableció un menú en braille a nivel nacional en todas las sucursales de la empresa. Y finalmente también se colocó al interior del establecimiento un letrero con la leyenda "No se discrimina". Un caso número 5 implica que se inició de manera oficiosa una queja relacionada con un programa de televisión en el que una conductora fue víctima de acoso sexual e insultos por parte de su compañero de conducción. De la intervención del CONAPRED, mediante un convenio, la empresa televisora se obligó a realizar un decálogo de lenguaje inclusivo. El personal del programa de televisión participó en un curso de no discriminación y equidad de género. La televisora también realizó spots publicitarios para fomentar la no discriminación. Un caso número 6 se relaciona con la radicación de una queja donde la peticionaria manifestó que estudia la licenciatura en enfermería en una escuela particular, donde con motivo de que es una mujer trans, una profesora se dirigía a ella en términos masculinos, se burlaba de ella y también pretendía incidir a que se cortara el cabello y que no usara maquillaje, además de que no se le permitía usar el baño de mujeres. La queja se calificó como presunto acto discriminatorio, como en los casos anteriores. Se solicitó un informe y también se establecieron en este caso medidas precautorias para garantizar el derecho a la educación y el respeto a la identidad de género emitido en contra de la institución educativa. Derivado de la intervención del CONAPRED, se firmó un convenio en el que la escuela se obligó a lo siguiente: a que durante el periodo escolar las profesoras involucradas se dirigieran a la peticionaria acorde a su identidad de género, es decir, en su calidad de mujer. También se determinó que podría usar el baño acorde a su identidad de mujer, de acorde a su identidad de género, es decir, a usar el baño de mujeres. El personal de la escuela tuvo que participar en cursos de sensibilización en contra de la discriminación. La escuela también, finalmente, se comprometió a apoyar a la peticionaria a tramitar la adecuación
de su documentación personal acorde a su identidad de género. Finalmente voy a hacer mención de una resolución emitida en un caso contencioso en el cual implicó la presentación de la queja hasta la emisión de la resolución administrativa. Los casos anteriores terminaron en convenio. Pues bien, se trata de un caso en contra de la Comisión Federal de Electricidad cometido en contra de una mujer, en el cual se establecieron que las causales de discriminación fueron el género, el embarazo y las responsabilidades familiares. Los hechos del caso consisten en que la peticionaria manifestó ser trabajadora de la Comisión Federal de Electricidad por un plazo de más de 2 años, 12 años de servicio, y refiere que hubo un lapso de 10 meses en el cual la Comisión Federal de Electricidad, con motivo de su embarazo, sufrió discriminación y humillaciones. Señala que el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad le dijo al regresar de su licencia de maternidad que por la importancia del puesto que venía desempeñando con antelación, la pondría a disposición, puesto que tener un hijo implicaba bastantes responsabilidades y además de que le bajaron el sueldo al 50%. Derivado de esta conducta del superintendente, la mujer se quejó en contra del órgano interno de control y el resultado fue que con motivo de esta queja la movieron a una zona y a una ciudad diferente. Al llegar a la nueva zona de trabajo, la cuestionaron sobre si ella era quien había demandado a la Comisión Federal de Electricidad por equidad de género ante el órgano interno de control. Refirió que sí e incluso solicitó llevar a su trabajo a su bebé los días sábados y domingos. Refiere pues que como castigo de su queja presentada ante el órgano interno de control, la Comisión Federal de Electricidad no le permitió continuar con su relación laboral, no le dio su base y finalmente en el mes de noviembre del año 2014 no le permitieron el acceso a su centro de trabajo. Señala que si no la quieren en la nueva zona, entonces, eso señala en sus hechos, que la regresaran a la zona anterior y que le pagaran lo que le debía. Pues bien, se inició la queja, se solicitaron los informes. Al respecto, dentro de otras cosas, la Comisión Federal de Electricidad informó que durante el último año de servicio fue contratada de manera temporal, firmó 7 contratos mensuales y que por tratarse de un empleo temporal, sus actividades concluyeron el 30 de noviembre del año 2014 y al no ser necesarios sus servicios se determinó la no renovación de su contrato. Dentro de la resolución se señalaron como conclusiones resolutivas lo siguiente respecto de este hecho contencioso: que la peticionaria y su hijo fueron víctimas de discriminación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que la peticionaria recibió un trato contrario al ejercicio de su maternidad, que además también se vulneró el ejercicio a la estabilidad en el empleo posterior a su licencia por concepto de maternidad, se afectó su derecho de lactancia, el hijo de la peticionaria no gozó de sus horas de lactancia y hubo finalmente una afectación a su vida profesional y a su vida también como madre. Ahora bien, dentro de la reparación del daño en esta resolución se determinaron como medidas administrativas las siguientes. 1. El personal directivo involucrado de la Comisión Federal de Electricidad participaron en un curso de sensibilización sobre el principio de igualdad y no discriminación. 2. La Comisión Federal de Electricidad procederá a la colocación de carteles sobre el derecho a la no discriminación en los centros de trabajo donde ocurrió la discriminación en contra de la peticionaria. 3. El CONAPRED colocará en su página web la versión de esta resolución. Ahora bien, como medidas de reparación, el CONAPRED determinó lo siguiente. Número 1. Que la Comisión Federal de Electricidad brindará una disculpa pública por escrito a la peticionaria por la discriminación de que fue objeto ella y su hijo. 2. La Comisión Federal de Electricidad, mediante circular, deberá transmitir al personal directivo y de recursos humanos el compromiso y obligación de no realizar conductas discriminatorias que vulneren el derecho a la maternidad, a eliminar la discriminación hacia las mujeres embarazadas y que aspiren a un puesto o que se encuentren ya laborando dentro de la empresa. 3. Como no fue posible restituir el derecho conculcado
a la parte agraviada y a su hijo, la Comisión Federal de Electricidad deberá cubrir con motivo de reparación del daño una compensación fijada en cantidad líquida por parte del CONAPRED. Cantidad líquida que se encuentra reservada con motivo de protección de datos. Número 4. Como garantías de no repetición y atendiendo al principio de interés superior de la niñez, se solicitarán a los centros de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad que se implementen lineamientos a fin de que las licencias de maternidad y o de paternidad, así como de lactancia que soliciten las personas trabajadoras, se autoricen sin restricción a periodos y horarios, sin condicionar tales derechos a cargas de trabajo. Aunado a lo anterior, se dio vista de la resolución al Instituto Nacional de las Mujeres para que generen lineamientos en materia de políticas públicas en caso de mujeres trabajadoras embarazadas. Así también se dio vista a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efecto de que en el ámbito de sus competencias genere acciones para propiciar la igualdad de oportunidades y no discriminación de mujeres trabajadoras. Pues bien, como conclusiones podemos señalar que las conductas discriminatorias de las que conoce el CONAPRED están previstas en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en contra de personas y autoridades de naturaleza federales. 2. Que existe legislación en contra de la discriminación también en las entidades federativas que serán competencia de los órganos similares al CONAPRED o en su defecto que son competencias de las comisiones estatales de los derechos humanos en las entidades federativas. También es importante señalar que cuando un caso es del conocimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también puede ser del conocimiento del Ministerio Público para efecto de que inicie una carpeta de investigación por el delito de discriminación. No obstante, es importante aclarar, el hecho de que se emita una resolución por la CONAPRED donde se acredite que hubo una conducta discriminatoria, no necesariamente implica de que se pueda integrar una carpeta de investigación por el delito de discriminación, salvo que la conducta discriminatoria en efecto encuadre dentro del tipo penal del Código Penal Federal o del Código Penal de una entidad federativa. Pues bien, agradezco mucho la atención que se hayan dado para esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.